Gracias, muy amables por su atención, por la invitación. Felicito al doctor Alberto Seminario por su gran capacidad de organización y a la SUPEMI por haberles brindado el apoyo necesario para poder hacer este curso orientado a la medicina crítica obstétrica. En esta charla nosotros vamos a situarnos en Latinoamérica. Vamos a tomar ideas de lo que el primer mundo desarrolla, pero vamos a poner los pies en lo que tenemos. Si nosotros no partimos de lo que tenemos y de lo que podemos hacer con nuestros recursos, nos vamos a enfocar a querer hacer más y no vamos a poder evaluar la calidad de la atención con la que nosotros trabajamos. Si no tenemos la suficiente autocrítica, entonces, por esa razón, vamos a presentarles lo que tenemos. En el año de 1963, Niels Lundberg hizo las primeras publicaciones sobre el monitoreo de la presión intracraneana y sintetizó sus reglas muy claras que deben ser cómodas para que las personas las podamos manejar, incluyendo el personal de enfermería, médicos, camilleros. Él puso sus reglas: seguridad, accesibilidad, inocuidad y confiabilidad. Todas estas reglas se aplican a cualquier sistema de monitoreo, sea BIS, sea Swan-Ganz, el que tengamos. Él estableció como parte importante de cuidar el cerebro que todas pudieran ser accesibles. Se le ha agregado la relación costo-beneficio, y esto es importante porque cuánto vamos a poder usar de lo que podemos ganar, cuánto es lo que nos da el paciente en beneficio. Esas normas, les repito, pueden ser aplicadas en muchas formas. En la medicina crítica neurológica todavía es más complejo poder aplicar estas normas y ver cuáles son costo-beneficio y cuáles valoran o mejoran el pronóstico. Muchas de los monitores que tenemos en terapia intensiva neurológica nos dan información, pero no hemos podido comprobar que mejoran el pronóstico de los pacientes. Aún más desconocemos muchas de las manifestaciones reales que nos muestra el cerebro patológico. Una realidad concluyente con el paso de la historia es que Niels Lundberg nunca mostró los riesgos por no emplear el monitoreo. Él describió una serie de pacientes, 160 pacientes, y la mayor parte fueron pacientes con lesiones tumorales, pero se aproximó a lo que podría ser. Él nos puso reglas, nos puso conocimientos, pero nosotros tenemos que valorar qué podemos hacer si monitorizamos o no monitorizamos hacemos el monitoreo de la presión intracraneana, y más en pacientes embarazadas en las que cuidamos 2 vidas. El riesgo-beneficio es muy importante también. Entonces, aquí, ¿qué ventajas tiene el monitoreo de la presión intracraneana versus el no monitorizar la presión intracraneana en la mujer embarazada con hipertensión endocraneana? La mayor parte de los estudios que existen en el monitoreo de la presión intracraneana nacen a partir del trauma del cráneo severo, en el que hay un equilibrio entre los espacios, los volúmenes y las fuerzas. Y cuando se pierde por cualquiera de los 3 componentes, ese equilibrio entre los volúmenes, fuerzas y presiones, incluso las que no son intracraneanas, sino las que se transmiten hacia el cerebro, van a modificar el equilibrio, y cualquier factor puede producir y alterar el equilibrio lo que sería normotensión endocraneana. Estas se gana espacio más uno sobre otro, independientemente de la forma en la que se traduzca. En el trauma de cráneo, el monitoreo de la presión intracraneana no es evidencia tipo 1, por muchas razones, entre las cuales se incluye la heterogeneidad de las lesiones, la combinación de factores, los fenotipos de cada paciente. Son muchos factores que a la fecha no se han podido estudiar todos, y no se ha puesto el monitoreo de la presión intracraneana como una entidad en la que se logre beneficio en el pronóstico. La posible utilidad del monitoreo de la presión intracraneana en lesiones no traumáticas con hipertensión endocraneana: nosotros no pudimos en América Latina juntar una gran base de datos que nos pudiera arrojar datos del trauma de cráneo como tal para poderla incluir, pero sí nos fuimos a causas que son no traumáticas. Entonces compararemos el riesgo-beneficio contra el costo-beneficio, pero aquí tenemos que hacer problemas porque hay ajustes fisiológicos en el embarazo con el monitoreo sistémico que deberíamos interpretarnos el monitoreo sistémico que pongamos, y el neuroclínico también. Y la gran problemática es que en América Latina tenemos pocos recursos, y los recursos son ejemplificados, muchas veces oscurecidos, por la falta de organización hospitalaria, y esto tiene que ser evaluado por la calidad de la atención.
Vamos a presentarles un caso clínico atendido en la Ciudad de México y también en algún otro hospital. Ella es una paciente de 21 años, fue una paciente que tuvimos nosotros de 21 años, originaria de un hospital de concentración a 2 horas de la Ciudad de México, más o menos 150 kilómetros. Era ama de casa, estaba en su segundo embarazo, jugaba fútbol, ¿sí? Y no tenía ninguno de los antecedentes que están marcados en la diapositiva. Tiene un embarazo de 23 semanas de gestación, 2 meses previos a su ingreso al primer hospital, ya había tenido cefalea y vértigo. Una semana antes del ingreso, ella notó que se le movía el brazo, ¿sí? Y que perdía la fuerza motriz izquierda y tenía crisis convulsivas tónico-clónicas en esa extremidad, y que posteriormente esas mismas crisis convulsivas se trasladaban a la extremidad derecha. Llama la atención, no perdió la conciencia, ella estaba bien, no tenía rigidez de nuca, pero llegó al hospital inicial a 2 horas con midriasis pupilar asociada a crisis convulsivas generalizadas en estatus epiléptico. En ese hospital fue atendida en la primera unidad sin monitoreo de presión intracraneana y se le puso como barbitúrico, furosemide, manitol y nalmefina. Observen la distancia de lo que ocurre a solamente 2 horas desde la Ciudad de México. En este hospital, en el segundo hospital, al verla como se encontraba que llegaba convulsionando dentro de la ambulancia, también se indujo como barbitúrico, hiperventilación, monitoreo, y se utilizó solución salina hipertónica. Vamos a ver más tarde las gráficas de la presión intracraneana y solución, infusión continua también en bolos, y se inició hipotermia a pesar de estar embarazada a 34 grados e incluso nos redujo un poco más durante varios días. 8 días estuvo monitorizada. Al 7º día se observan cambios tomográficos, morfológicos, teniéndose la mejoría. Estuvo con nosotros 26 días, ventilación mecánica. Se dieron antibióticos. Interesante observar que el producto a las 38 semanas no tuvo ninguna repercusión hidratogénica por los fármacos empleados. Entonces también nos vamos a enfocar lateral. Esa es la gráfica de la atención del monitoreo de la presión intracraneana. Observen ustedes que ya estaba convulsionando la paciente. Aquí los cuadritos chiquitos, los cuadros nos indican las dosis de hipertónicas que se ponen en la paciente, los picos hasta 50 de presión. Y aquí los poliedros nos dirán cuando se encuentra en infusión continua. Pero llega un punto en que la paciente está notablemente elevada la presión y como medida de rescate ya última utilizamos hipotermia en la paciente. ¿Sí? Aquí tenemos el patrón de las gráficas de las ondas. Dicen que el patrón puede ser útil para demostrar cuando es gráfica severa la hipertensión, y el histograma de las que comparamos contra la gráfica que sacamos nosotros minuto a minuto. Sí, perdón, al final de la hora nosotros no tenemos monitoreo continuo programado a través de la carga de datos, pasar los datos en red por fibra óptica hacia un sistema que nos permita todas las gráficas de las 24 horas de evolución de la paciente completamente y durante el tiempo que estuvo monitorizado. Esto nos da una aproximación a la vida. Vamos a ver las tomografías. Voy a pasarlas, a empezar, pero voy a describirla. Se aprecia una congestión cerebral global, borramiento parcial de cisternas perimesencefálicas, de los surcos de la concavidad, ventrículos laterales reducidos, hemorragia intraventricular lateral bilateral de predominio derecho, borra todo el contenido ventricular de ese hemisferio, bordes de ese ventrículo con hipodensidad periférica que abarcan al caudado, la cápsula interna y más tarde mejoría global. Al ingreso se le colocó un catéter de fibra óptica frontal parenquimal izquierdo. Evolución con los picos que ya vimos hasta de 70 en algunos momentos y se le inicia también sedación a partir en combinación con inicio, medidas y luego se pasa como barbitúrico. Esa es la tomografía que les describí. Cernas cerradas, no surcos, ¿sí? Ventrículos ocupados con sangre, ¿sí? Importante. Zonas de edema perilesional, ¿sí? Una trabeculización de la hemorragia importante, hipertensión endocraniana. Se acá un pequeño curso, había sangre también que se había diseminado hacia otros sitios. Una paciente grave, en verdad. Más tarde, la segunda tomografía, lo que estamos viendo es ya la colocación del catéter de presión intracraniana, quedó intraparenquimal, lo estamos viendo cuando llegó la paciente que tenemos nosotros. Y ya días después empieza a abrir, ya se empiezan, todavía hay componentes en el temporal que están dilatados. Esto habla de leucocefalia en la paciente por el componente obstructivo, pero ya se empiezan a ver surcos en la evolución de la paciente. Ya hay cambios en la evolución que tenemos nosotros, tendientes hacia la mejoría posible del paciente. Este es el momento de la hipotermia.
se puede meter a una paciente embarazada tantas semanas a hipotermia, vamos a entrar en controversias, vamos a analizar antibióticos utilizados contra cifras de presión. Después de suspender la hipotermia en la paciente, se controla la presión intracraneana. Ya estábamos en estas fechas. Ahora vamos a analizar el caso. En el segundo hospital se estableció el monitoreo fetal diario por unas horas para demostrar la viabilidad del producto, 26 días con nosotros. A los 3 años de seguimiento, el niño se encontraba en educación preescolar, no se tiene mayor conocimiento, la paciente se perdió de nuestro seguimiento. Pero vamos a ver qué hizo Don Abella. Don Abella nos propuso que tendríamos que analizar todos los que hacemos en base a criterios de la estructura, los procesos y los resultados. Estos criterios se emplean no solamente en las otras unidades, se emplean en cualquier sociedad mercantil, en cualquier fábrica, en empresas, y todo esto con la visión del futuro y la autocrítica para poder sacar adelante a los pacientes. Empecemos por analizar la estructura y sigamos la ruta que seguimos. Vamos al primer hospital. Por los indicadores de estructura, lo más importante que hay que descartar es la honestidad, porque la estructura tiene que ir en relación con los valores. El valor le da el valor a la estructura. Si nosotros no somos honestos con lo que tenemos, no vamos a tener autocrítica, pero nos está diciendo el hospital que no tiene con qué atender a la paciente, pero sí es importante qué se hizo en la paciente cuando llegó. Le pusieron la intubaron, la metieron al tiopental sin medidas de monitoreo. Ahí hay más datos metidos que tenemos siempre que analizar. Por los procesos, que son lo que nos da la secuencia de atención organizada asociada a los conocimientos, para tomar decisiones para conseguir un resultado. El hospital evaluó la severidad de la paciente, inició el tratamiento, sin tener con qué hacerlo, dio 2 síndromes. En terapia intensiva neurológica nosotros manejamos síndromes, sí, y lo hacemos diagnósticos topográfico, etiológico, epidemiológico. Si no hacemos esa orden, no vamos a saber dónde está la lesión. Tenemos que hacer siempre en terapia intensiva neurológica esa información y manejar por síndromes. ¿Cuál es la prioridad? El cráneo hipertensivo y el problema epileptiforme, y al final veríamos a la etiología del paciente y dónde se encontraban las lesiones. Entremos al primer hospital. En este primer hospital, a pesar de emplear una sonografía para establecer la edad del producto, identificar el daño fetal hipoxémico inminente o la muerte como resultado, no se utilizó monitoreo ultrasonográfico. Es imperioso capacitar en ultrasonido, no solo ginecológico, obstétrico, sino también, si hay los equipos, si hay los transductores, meterse a poder estudiar qué pasa en la cabeza o qué pasa en otras estructuras. Tampoco se pudo colocar un catéter de ventriculostomía o drenaje ventricular externo. Es más, no había tomografía en esa paciente y poder determinar el sangrado, pero esto sería ya con más recursos lo que se podría hacer. Los riesgos fueron sopesados contra los beneficios. Ok, le ponemos tiopental, le ponemos sedantes, le ponemos hipertónicas a la paciente. No, no fue así. Se le puso a la paciente furosemide, que estábamos viendo, naltrexona, tiopental. Entonces, ya podríamos criticar por no haber utilizado lo necesario para la paciente en base a lo que tenía la paciente, pero no había el conocimiento previo de lo que se podía haber hecho. Por la severidad de las imágenes tomográficas que vimos nosotros en el segundo hospital, de cómo nos llegó la paciente a 2 horas de distancia, podríamos juzgar al hospital inicial por no haber empleado monitoreo neurológico invasivo. No se tenía, ¿sí? Pero lo más circunstancial y curioso es que a solo 20 kilómetros de ese hospital de la Ciudad de México, ahí sí utilizan el monitoreo de la presión intracraneana. Es un problema de comunicación existente que existe en muchos países de América Latina y prefieren el hospital el más interesante contra el más cercano, que podría ser a 20 kilómetros, donde sí monitorizan la presión. En el análisis habría que estudiar en una forma separada, que lo vamos a hacer en forma muy rápida por el tiempo que tenemos, la categoría de los fármacos que aplicamos en los pacientes que nos pueden dañar. De acuerdo a la FDA, esta clasificación ya es muy antigua, estamos reportándonos a los años 60, pero el daño producido por los fármacos parece ser que no fue tan importante en la paciente porque ya teníamos un producto que se encontraba. Y son las categorías que tenemos. Pero esto lo vamos a dejar por allá, olvidadito en un momento. Por los indicadores de resultados, en el primer hospital no se logró controlar la hipertensión intracraneana y las crisis convulsivas, aunque se implementó el coma barbitúrico, se implementó como se pudo a las dosis que tenían, con lo que pudieron hacer y con lo que se pudo hacer. Se ha publicado que si yo hago esto en menos de 3 horas y bajo la presión intracraneana de los pacientes, ¿sí?,
saco al paciente rápidamente, si no la mortalidad se va a incrementar 3 veces más, si no lo hago desde los primeros minutos. Más tarde, al llegar a la paciente en crisis convulsivas, se implementó otra vez la misma estrategia, pero aquí la estrategia es mucho tiempo convulsionando a la paciente, ya sabemos, esto aumenta la presión intracraneana y a la hora de la tomografía esto es importante porque se va a crear. Pero el contraste en América Latina es que en este hospital ocurre una situación parecida a la que pueden tener ustedes en sus hospitales. Frecuentemente se emplean barbitúricos en el monitoreo adecuado. El mapa geográfico de América Latina nos muestra 3 situaciones especiales. Randall Chestnut utilizó en Bolivia un lugar donde no tenían monitoreo implementado. Conozco los hospitales, he estado en esos hospitales y se pudieron monitorizar, no obstante, por el liderazgo. Entonces, el número 1 es el liderazgo que nos platicaron ya en la charla anterior para poder implementar el sistema. Si el liderazgo va creciendo, si nosotros vemos en nuestro hospital en México, en ese momento teníamos catéteres, pero no hubo el suficiente, no los hay para todos. No siempre contamos con los equipos. Pero el liderazgo número 3, en Chile, ya en Chile es una obligatoriedad monitorizar a los pacientes que presenten problemas neurocríticos. Es una ley total administrada en el Congreso. ¿Cómo brincar del liderazgo 1 al 2 o al 3, que sería el mejor de lo que nos ofrece América Latina? Para el segundo hospital, la evaluación de los indicadores y procesos ya vamos a monitorizar. Ahora vamos a definir una meta. ¿Qué meta vamos a usar para poder tener el tiempo y que el monitoreo sea lo suficientemente claro, preciso y que nos dé cierta ventaja en cuanto al pronóstico de la paciente? No hay una meta. Vamos a utilizar la meta del trauma de cráneo para tratar de evitar los picos como están, porque no tenemos grandes bases de datos que nos digan cuál es la meta ideal para el monitoreo de la presión intracraneal. Podríamos haber utilizado vaina del nervio óptico en ese paciente, sí, pero la estimación que nos da la vaina es útil, sí, pero hasta ahí se puede confundir uno cuando hacemos variabilidad secuencial. La variabilidad es muy alta, muy difícil de estimar en forma continua con el monitoreo de la vaina del nervio óptico, pero pues puede ser útil. Vamos a ver eso. No tiene la misma capacidad de la respuesta del corazón. No se logran detectar modificaciones rápidas producidas por la intrusión de líquidos cloralquímicos entre las paredes de la vaina. Otro método es el Doppler transcranial, que nos puede dar una aproximación de la velocidad del flujo sanguíneo, ¿sí? Y el espectro es muy importante de lo que podemos hacer, y la pulsatividad y los cambios en la morfología. El Doppler transcranial como tal nos va a dejar rangos entre 20 y 30, no es tan útil. Ya más de 30 ya es tan útil. Sí, el IP podría ser confiable, pero muchas veces no lo es. Entonces, podemos decir que lo mejor sería haber utilizado el sistema invasivo. Además, en la mujer envasada sana, aumenta el volumen telediastólico. Con el Doppler transcranial observamos disminución de la velocidad del flujo sanguíneo cerebral significativamente de la mujer no embarazada. Eso es interesante de tomar en cuenta cuando hagamos Doppler. Podemos haber utilizado la ultrasonografía cerebral dúplex, que nos puede brindar la cisterna, nos puede brindar los planos, nos puede dar los planos mesencefálicos y encefálicos, y además nos puede hacer llegar a dar el seguimiento de la hidrocefalia, de la medición de las masas ocupativas, pero esto, dúplex, no teníamos el entrenamiento en ese momento para poder hacerlo, a pesar de tener los equipos. Entonces, el ultrasonido dúplex es llamado vidente, es una herramienta de mucha utilidad para poder dar el seguimiento de una hidrocefalia que mostraba a la paciente que tenía dilataciones. Entonces, hacia allá, la calidad de la atención me está diciendo que a pesar de que tengo los equipos, no estoy trabajando en la forma ordenada de la estructura, porque la estructura es cuánto sabes, cuánto tienes y cuánto haces. Esa es la realidad de lo que pasa en América Latina muchas veces. No hay los recursos, o si los hay, cuánto tienes, cuánto sabes y cuánto haces. Además de las ventajas del Doppler, es que nos sirve para guiar el uso de barbitúricos, ya que el flujo sanguíneo cerebral, sí, en las crisis convulsivas se va hasta casi un 200%, y esto provoca hiperemia en los pacientes, y esto provoca convulsiones, y esto provoca edema cerebral. Aunque durante la crisis por el movimiento de la cabeza pues no son tan precisas, sin embargo, en muerte cerebral también se ha reportado una mayor capacidad predictiva del Doppler versus el electroencefalograma. El electroencefalograma puede estar plano y las velocidades del Doppler pueden ser normales. Esta evaluación no depende de la colocación del dispositivo, sería el riesgo en el costo-beneficio. No porque tengamos errores en la colocación, sino de cuáles decisiones vamos a tomar basadas en el monitoreo.
Las decisiones que tomemos en el monitoreo nos van a orientar a que en verdad tengamos una relación costo-beneficio. La gravedad de la tomografía es estática, pero ya vimos en la gráfica previa de la paciente que si nos hubiéramos quedado con las tomografías, los 70 de presión intracraniana que vimos, ¿sí?, porque estaba compartimentalizado el cerebro, nos iban a dar una imagen en la que no íbamos a poder interpretar la dinámica de la presión intracraniana que tuvo la paciente. El hecho real es evitar la herniación cerebral. En las tomografías 1 contra la 3 no se debió este hecho directamente al mecanismo de defensa del cerebro, sino fue en verdad directamente del control de la hipertensión y del manejo que se tuvo en la paciente en lo que podemos hacer. Para conseguir esas mejorías tuvimos que haber pensado en el riesgo que podríamos haber ocasionado a la paciente por utilizar antibióticos, por utilizar sedantes, por utilizar hiperventilación y por utilizar hipotermia, que más tarde los vamos a comentar. Hay abundante información sobre esto en las guías del FDA que vimos y nosotros por este momento no le vamos a dar tanta importancia a la situación. El riesgo teratogénico, pues ya sabemos que las benzodiazepinas es pequeño, pero ya teníamos por allá que al bebé ya no estaba en ese momento en el que podríamos tener letargo, hipotonía, hipertermia. Diazepam son como fármacos considerados dentro de la categoría D y se deberían evitar por mayor riesgo de enfermedades congénitas. Pero les repito, ya estábamos en una etapa no así con la ketamina y con el alcohol que podíamos haber tenido problemas. En esta paciente, el riesgo importante es la hiperventilación. Esto es una situación bien interesante porque si estamos en América Latina tenemos que pensar a qué altura del mar estamos. Si nosotros vamos a México estamos a 2.240, si estamos a 3.000 va a cambiar el nivel. Las guías del trauma de cráneo, que son las que tenemos, no teníamos guías para manejar embarazadas con hipertensión endocrinal. ¿Sí? Con hiperventilación, aclaro, nos dicen que entre 25 y 30, habitualmente el registro de canografía en este hospital en que trabajé no se inició en las primeras horas, pero enseguida les voy a presentar la gráfica. Durante el segundo día, el promedio fue de 25, a pesar de ello, la presión intracraniana llegó hasta 30 milímetros. Aquí tenemos la gráfica hora por hora. Esta es la presión intracraniana en las guías, y aquí cuando hiperventilo, cómo se cae la presión intracraniana. Es decir, la hiperventilación me puede ayudar en momentos impresionantes en el que tengo elevaciones de la presión intracraniana hasta aquí de 52 o acá, y bajo la presión intracraniana, o sea, el manejo secuencial, escalonado. Entonces, ya controlado posterior, me puede ayudar la hiperventilación a quitar crisis, pero el riesgo es que puedo tener. La pH2 normal en mujeres sanas en la Ciudad de México de 20 a 29 años es de 2.240, es de 30. Y la presión barométrica es de 587. En la mujer embarazada sana disminuye a 25. Entonces aquí las guías, pues no vamos a leer guías pues, anglosajonas o de otros países, pues 25 estamos dándole problemas a la paciente. Entonces, en un umbral de pH2 muy bajo por el que marcan las guías, la hiperventilación se produce en embarazada. Hay cambios adaptativos importantes en los cloides que influyen en diversas hormonas. Hay cambios en el gasto cardíaco y en la perfusión de los órganos. Estos cambios aumentan el volumen minuto, ya sea debido a aumento de la frecuencia respiratoria. Sí, también hay cambios relacionados con el efecto. Los efectos dañinos de la hiperventilación repercuten en el feto por disminución de la perfusión uterina y placentaria secundaria de la vasoconstricción, producción de sions e incremento en la afinidad del oxígeno en la sangre. No se libera el oxígeno, los tejidos necesitan oxígeno. Además, el incremento en la afinidad, que es lo que estamos viendo, puede buscar el calor espectral. Pasamos a la hipotermia. La efectividad de la hipotermia como medida terapéutica en hipertensión traumática y reanimación cardiovascular ha sido puesta en duda en diversas publicaciones, más aún cuando se trata de mujeres. Las excluyen a las embarazadas, ¿sí? Les dicen, no entras a la hipotermia. Pero en cambio, hay otra asociación canadiense, dice la Sociedad Obstétrica de Anestesia y Perinatología, desde el año 2013 recomienda que la hipotermia puede considerarse después de la reanimación en mujeres embarazadas. Esta controversia va a persistir por largo tiempo. No obstante, hay muchos casos reportados de mujeres embarazadas tratadas con hipotermia para el control de la hipertensión endocrinal traumática. Algunos la han justificado incluso en estatus. En nuestro caso, usamos la hipotermia para controlar las crisis de hipertensión endocrinal que estaban continuas. Desde el punto de vista etiológico, podemos atribuir la severa hipertensión de nuestro paciente a muchas causas: hemorragia intraventricular, crisis convulsivas frecuentes, hidrocefalia, edema. El síndrome de hipertensión endocrinal se puede desglosar en funcional o en estructural en la paciente, ¿sí? Pero aquí tenemos algo interesante que viene. ¿A qué le vamos a atribuir el diagnóstico etiológico del paciente?
tenemos aquí algo que se llama un angioma cavernoso. ¿Por qué pensar en esto? ¿Por qué tener que el intensivista se meta un poquito a buscar las causas de las crisis convulsivas y de los estados? Habría que hacer el diagnóstico diferencial con una malformación arteriovenosa de bajo grado, pero aquí entra el diagnóstico de la comunicación con el neurocirujano para decirle, si el neurocirujano nos dice, pues mira, no creo que sea una malformación arteriovenosa porque la paciente ya había estado funcionando 7 días antes de que llegó tu paciente, entonces tendrías que pensar en operar, en manejar otro diagnóstico que sería el cavernoma vascular. Una malformación podría haber tenido un curso similar en la tumoración vascular. Sin embargo, su evolución debería meritar un tratamiento diferente y se enfocó el diagnóstico a una tumoración vascular, no a una malformación arteriovenosa por la cronicidad. La paciente no acudió a facultativo en las primeras crisis fuera del hospital. No tenemos ningún estudio para corroborar, no tenemos electroencefalografía, pero sí no sé. Los angiomas cavernosos se han asociado al embarazo fundamentalmente por la hemosiderina liberada por el sangrado que se produce como factor de riesgo. Un angioma cavernoso de 1 centímetro puede provocar que se brinquen de un brazo hacia el otro brazo. Sí, y el angioma cavernoso, lo interesante es que el 94% de los angiomas se van a presentar, emergen de la articorteza, que corresponde al sistema límbico. 81 5583. El tratamiento ideal de estos pacientes debe ir ligado a la resección quirúrgica porque resangran. Sí, no podemos quitarle las hormonas a la paciente ni podíamos operarla en el tiempo que estaba embarazada. Se debió operarse porque necesitaba las gonadotrofinas, la progesterona y los estrógenos importantemente. No se llevó a cabo el procedimiento por el embarazo y el cuadro de hipertensión y porque al ingreso la paciente desistió de hacerse todo a pesar de la indiferencia con la que quedó. Al plantearle al servicio de neurocirugía, oye, ¿por qué no le pusiste un catéter intraventricular? Sí, ¿por qué no hacer un abordaje completo? Sí, para poder hacerlo y de esa manera aliviar la hidrocefalia de la paciente que tenía, sí, y poder sacar adelante y poder monitorizar mejor a la paciente. Nos sugirieron que no era lo más acertado, criterio que para nuestro servicio no fuera congruente, ya que una ventriculostomía nos podría haber ayudado, que es cierto. Entonces aquí entra la comunicación y aquí hay deficiencia en esa comunicación, que es un criterio que hay que tener y que evaluamos el análisis de nuestro segundo hospital. Luego viene el empleo de manitol y soluciones hipertónicas, ¿sí?, en esta paciente. Fue parcialmente efectivo, no controlábamos las crisis totalmente de hipertensión endocraniana. Algunas se abortaron, sí, de las crisis. Llegamos a presiones altas de 50, de 70 milímetros de mercurio, sí, pero no del todo. Entonces, los efectos secundarios dados por el manitol en animales son hipoxia fetal y disturbios ácido-base cuando empezamos a subir el sodio y aumentamos la esmeralidad. El enfoque terapéutico de la hipertensión endocraniana utilizando las hipertónicas, esta información proviene de estudios de Chiara Roba. Dice, el bolo de solución salina inmediatamente en 15 minutos y luego te vas a la infusión continua periódicamente, evitando titular más altos los sodios de lo que tienes aquí en el sodio sérico y hacemos el cálculo con la osmolaridad sérica, la glucosa que vamos a tener y el punto. Puede presentarse, además de la hipertónica, pues que haya hipotensión en el momento del paciente. Utilizamos estos fármacos antibióticos, pero están sin problemas. Por la conducción del monitoreo registrada de forma manual cada hora, al no tener registros continuos de todas las variables, como lo hacen en muchos hospitales del primer mundo, desde Irlanda, en Europa, algunos lo hacen así, Estados Unidos, pues no tenemos ese sistema de redes. Entonces, muchos de los datos nos quedan ocultos. Registramos los variables al final de la hora, las anotamos en una pequeña hojita y ahí vamos poco a poco anotando. Y lo más importante podría ser que estuviéramos tomando nosotros con nuestro celular las imágenes cuando el paciente tenga crisis espontáneas que no podemos atribuir a otras causas. Otra limitante que no les muestro aquí por la falta es que no tengo los datos del laboratorio, pero se tomaron del laboratorio. Tampoco otra limitante es que no tenemos los datos del monitoreo, control fotográfico y sonográfico del monitoreo fetal, que se hizo, pero se hizo todos los días. Y el registro electroencefalográfico tampoco lo anotamos para demostrar que ya no tuviera ausencia de crisis, pero al utilizar hipotermia, la paciente tenía que haber tenido una profunda sedación como tal. También hubiera sido interesante poder haber hecho una resonancia magnética, ¿sí?, y poder tener un estudio angiográfico. Entonces, deficiencias en el manejo de la paciente para poder decir, es en verdad un angioma cavernoso y no solo una sospecha. Se emplearon tratamientos escalonados. Este tratamiento escalonado me hace poder graduar la severidad de los pacientes en la forma
en cómo vamos tanteando, diríamos, así decimos en México, lo que está ocurriendo en la paciente. Este enfoque terapéutico es el más recomendado incluso para el tratamiento del trauma de cráneo CV. Las últimas reflexiones de nuestro hospital son compartidas por otros hospitales de ustedes en América Latina. Yo lo que hice fue, le hablé a Alberto Seminario, hablé a Brasil, a Argentina, a México, a Perú y a Colombia y les planteé el caso. Les comenté el caso y les dije, ¿qué opinas? Sí, me dice, yo tuve 3 casos de pacientes con trauma de cráneo y embarazadas y sobre esos casos hice mis publicaciones de revisión. Esos 2 casos me motivaron para publicar. Entonces, esta información viene de Argentina. Entonces, él sacó a partir de 3 casos una publicación. Es muy difícil monitorizar esta información, viene de Perú. Cuando llega una paciente con trauma de cráneo y embarazo, debemos llamar al neurocirujano que venga a operar a las pacientes. Y nosotros en el hospital, grandotote, no tenemos el instrumental para que opere a la paciente. Y cuando mandamos a la paciente a operar a un hospital donde hay neurocirujano, la paciente es vista como un problema muy complejo, porque hay muchas opiniones no muy calificadas al tener que manejar un vino. Dice otro de los compañeros de Perú, no tengo monitores de presión intracraneal y nunca lo hemos hecho. Esto fue el vino. Podría tener el monitoreo de la presión intracraneal, sin embargo, no sé poner los catéteres y cuando le pido a un neurocirujano, me dice que ese no es un buen método para tratar a los pacientes. Es muy caro y no le veo beneficio comparado con el paciente que yo trato y mucho menos en una embarazada, le dijo el neurocirujano a nuestro intensivista, alumno mío de Bolivia. Cuando preciso el monitoreo, esto ya viene de Brasil, de una embarazada, le pido a mis residentes que pongan el catéter y seguimos el caso hasta su egreso con el monitoreo de la presión intracraneal. Las pacientes, lo que hago es que las monitorizo con Doppler transcranial y con ultrasonografía y no utilizo el monitoreo de la presión intracraneal de uno de mis compañeros de México. Incluso en países en desarrollo, el número de las mujeres embarazadas con monitoreo de la presión intracraneal es bajo. La combinación de buscar en PubMed embarazo y PIC, mujer embarazada y PIC, desde 1950, solo me generó 100 citas. El costo-beneficio del monitoreo fue muy claro en esta publicación. Por ejemplo, en México, en un hospital de bajos recursos, fue posible monitorizar la presión intracraneal en un grupo de niños traumatizados. La calidad de vida mejoró en los sobrevivientes contra los costos y justificó el monitoreo de la presión intracraneal. Por este tipo de respuestas de nuestros compañeros, vale la pena sensibilizar al intensivista a que se haga amigo de Nils Lundberg y se capacite. Y que le invite un café a un neurocirujano para que haga el neurocirujano auditoría de los casos y el intensivista haga auditoría de lo que el neurocirujano es. Esa unión de ambos es la que saca adelante a los pacientes. El ciclo de la mejoría en los procesos y en la auditoría de lo que hice para diagnosticar los problemas de organización. El empleo del análisis de la atención por el método de calidad de la atención implica la creación de indicadores propios de cada hospital. Cada hospital tiene que predecir sus propios indicadores publicados en otros sitios. No van a poder ser precisamente aplicables porque no tengo ni el personal o los recursos, o si los tengo, no voy a aplicar muchas de las cosas que se publican en otras partes del mundo. Yo tengo que hacer como hospital mis propias bundles. ¿Cuánto puedo, cuánto hago? Las disparidades entre tener un equipo de ultrasonografía con transductores que se pueden adaptar a medir el diámetro. Aquí está una disparidad impresionante. Tengo transductores, puedo hacer, pero no mido lo que tengo con el que puedo hacer. La disparidad entre tener un quirófano personal entrenado para poner ventriculostomías y sondas de French número 6 que cuestan menos de $1 y no emplear el monitoreo cuyo costo es muy bajo y que pueden ser conectadas a un transductor piezoeléctrico como en las líneas arteriales, no excluye el monitoreo obligatorio de la presión intracraneal. Pareciera que fundamentalmente el problema de actitud es no monitorizar la presión intracraneal. En el link pueden descargar las guías técnicas y cuidados para la vigilancia del monitoreo con sistemas hidráulicos similares a los que utilizó. Ya la Sociedad Española ha creado indicadores para los procesos y resultados. Estos indicadores pueden ser revisados en este link. Cada hospital con visos de mejoría en la atención de sus pacientes, les repito, deben crear sus propios indicadores, ya que la estructura de un hospital puede ser diferente de la de otros hospitales. El monitoreo de la presión intracraneal nos da muchas formas diferentes de manejar a los pacientes, de acuerdo a los recursos, de acuerdo a las posibilidades, el análisis de la onda, la tendencia, lo que ven del celular cuando fotografía el celular con menos de 2 horas en la tendencia que va subiendo. ¿Qué pasa cuando aspiro secreciones en el paciente? ¿Qué pasa cuando la reestimulación con los estímulos que valoran la tendencia? ¿Qué pasa con el ITL? Sería la intensidad de tratamiento que se deriva como tal
¿Qué hay del área bajo la curva? Esto requiere ya más técnicas elevadas de computación para poder sacar el área bajo la curva y la correlación con otras variables del monitoreo. Hay muchas formas de monitorizar. Se requieren software específicamente diseñados para sacar datos a través de PRX. Conclusiones. El análisis de un caso nos llevó a hacer una revisión en lo que podemos estudiar los conceptos, los riesgos, los beneficios del monitoreo en una mujer embarazada que le condicionó deterioro neurológico importante. Fue a una alerta de los mayores daños posibles y le salvó la vida a ella y a su producto. A la vez logramos darnos cuenta de la importancia de tener un equipo organizado de trabajo para justificar de esta manera el monitoreo. Ese sistema de organización hospitalaria nos permitió comparar diversos escenarios en los que se monitoriza la presión versus aquellos que no lo monitorizan. Se justifica el tratamiento progresivo, agresivo de la hipertensión intracraniana, siguiendo las reglas que nos dejó Liz Lund. Muchísimas gracias a todos ustedes. Esa es la bibliografía. Con gusto se los puedo entregar. Muchísimas gracias. Hasta luego. Estoy para servirles.